Estamos en un nuevo encuentro de geopolítica con nuestro compañero Cristian Lamesa y estamos viviendo una situación muy particular, una vez más en una posición de inflexión determinante para el mundo. La escalada del conflicto Israel e Irán resulta o parece indetenible. Faltan definiciones estructurales como qué hará Estados Unidos en este contexto en torno a si participará o no del enclave bélico. Por lo pronto, Rusia empieza a emitir mensajes que van a ser cada vez más contundentes, uno estima teniendo en cuenta los de las últimas horas, ¿no? Donde Rusia dice que defiende la autodeterminación de Irán a poder desarrollar energía nuclear sin fines bélicos, como hacen distintos países del mundo. Bueno, esto empieza a marcar de cierta manera, Cristian, los posicionamientos que van teniendo los distintos actores involucrados en este conflicto que, como dijimos, parece escalar y no detenerse. Sí, yo creo que es toda una serie de cosas que se juntan. No es solamente este conflicto que está latente desde hace muchísimo tiempo entre Irán e Israel y que ahora se termina detonando con esta decisión intempestiva de Netanyahu de atacar al país persa. Pero hay que recordar que también han habido agresiones por parte de Israel, como el ataque al consulado de Irán en Damasco. Han habido una serie de hechos que no contestó en su momento Irán como sí está respondiendo ahora. Ujú, Y a esto se junta, por supuesto, el sabotaje que a mi modo de ver hay desde varios actores mundiales hacia la figura y hacia el proyecto de Donald Trump, esto de querer hacer fracasar esto que es justamente el intento de, según mi lectura, de alejar a la Casa Blanca de los designios globalistas. Más allá de la simpatía o no que pueda despertar Donald Trump, sabemos que está enfrentado claramente al globalismo europeo, a estos intereses y parecerían querer arrastrarlo en guerras como esta contra Irán, que es un enfrentamiento bélico que Donald Trump desaconsejó totalmente y en una actitud casi desafiante por parte de Netanyahu se embarcó en soledad en una acción que no le da la capacidad a Israel para enfrentar a Irán en una guerra convencional. Ya si saca a relucir las armas nucleares que sí tiene Israel, es otra cuestión. Y también sería otra cuestión, o debería serlo, la respuesta a nivel mundial, ¿no? Ante una situación así, que no lo digo yo porque se me ocurra, sino que varios personajes de la política israelí en las últimas horas han hablado de Hiroshima, de Nagasaki, ujú. han hablado de toda una serie de barbaridades como la del magnicidio del líder eh, iraní, que si desde Irán se llamase a eliminar físicamente a Donald Trump o a Netanyahu, por supuesto que sería una barbaridad. Pero bueno, son varios frentes diferentes que se mezclan y como vos muy bien decías, tal vez Rusia echando un poco de luz en este panorama con una diplomacia que siempre se ajusta al derecho internacional y a buscar moderación y acercarlas a las partes, porque digámoslo, hoy de los grandes líderes mundiales, el único que puede levantar el teléfono y comunicarse tanto con Teherán como con Tel Aviv y con Washington es Vladimir Putin. Ujú. ¿Crees que no juega ese rol, por ejemplo, Xi Jinping? No al nivel que lo juega Vladimir Putin, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque Rusia tiene un vínculo muy estrecho con Teherán, de hecho son socios en los BRICS, hay que recordarlo que Irán también es miembro de pleno derecho. Ujú.
tiene una relación estratégica muy importante, ambos países. Y también hay que recordar que la diáspora rusa en Israel es muy importante. Hoy en día en Israel se puede hablar y vas a ser comprendido por la mayoría de la gente, bueno, hablando hebreo por supuesto que es el idioma oficial, pero no solo hablando inglés, sino hablando ruso también vas a poder hacerte entender perfectamente porque hay una enorme diáspora rusa en aquel país. Hay que recordar que a pesar de la desastrosa política de Netanyahu, Israel, más allá de que tiene sus claroscuros y se cree o hay quienes especulan con que ha habido en algunos momentos cierta participación de el Mossad en favor del régimen ucraniano, cosa que a mí no me consta, pero lo cierto es que siendo un país que tiene una alianza estratégica con Estados Unidos muy fuerte, el país judío, a pesar de las presiones de Biden, nunca se definió abiertamente o en el envío de armamento al régimen ucraniano, lo cual por supuesto es algo que habla de una relación, de esta relación estrecha que hablábamos entre Moscú y Tel Aviv. Eh, y por supuesto que no podemos obviar la excelente relación que mantienen a nivel humano, a nivel personal, no de ahora, sino desde hace muchos años atrás, el presidente Putin con Donald Trump. Y aparte los encuentra en la misma vereda de la lucha por el soberanismo frente a este globalismo financiero que pretende manejar los destinos de los países como si fueran parte de una corporatocracia. Entonces, por estos elementos es que creo que la cercanía y la familiaridad, digamos, con la que puede abordar estas cuestiones Putin, son mayores a las que puede ejercer Xi Jinping, que también es un líder al cual respeto mucho y me parece un gran líder, pero en este sentido lo de Putin es superlativo. Y también, obviamente, en el caso de China también y de Rusia, no hay que olvidar que este conflicto va en contra de intereses geopolíticos y Ujú, económicos que tienen ambos países en su alianza con Irán, por donde pasa no solo el proyecto de la Franja y la Ruta, ujú, proyecto chino, sino también el proyecto norte-sur de Rusia, ¿no? Esa red de carreteras, vías férreas y rutas navegables que conectarían San Petersburgo hasta la India, pasando también por Irán. Así que son muchos intereses que hacen que, por supuesto, el interés de estas potencias estén por la paz en Medio Oriente en general y en Irán en particular. ¿Crees precisamente que esto último que señalaste es el trasfondo de este entramado y se usa a Israel precisamente teniendo en cuenta la inestabilidad, podríamos decir, o calificarla de alguna manera emocional de Netanyahu y su voracidad imperial para poder avanzar en este enclave geoeconómico? Porque da la impresión de que más allá de las disputas históricas que hay entre Israel e Irán, lo cierto es también que existen factores económicos que son determinantes a la hora de poder entender cuál es la clave de este conflicto, ¿no? Bueno, a verlo, en Medio Oriente se manejan mucho estas especulaciones y esta voracidad por las riquezas naturales, el petróleo en particular, el gas que tienen estos países y en este sentido Irán es una potencia. Sin embargo, yo en este escenario, más allá de todo esto y más allá de que por supuesto yo creo que a Estados Unidos no le sería, al Estados Unidos de Trump incluso, que no está no tiene la vocación belicista, de eso yo no tengo prácticamente dudas, más allá de lo que pueda llegar a decidir Donald Trump en las próximas horas o días, que de eso podemos hablar también porque hay algunos elementos interesantes para tener en cuenta. Pero más allá de esto, yo creo que sin duda a Donald Trump no le sería, no le
sería inconveniente un cambio de gobierno en Irán, no sería algo que le desagradaría el cambio de régimen que tanto se menciona. Pero esto no significa que se vaya a involucrar directamente, no necesariamente. Y sí creo que este conflicto lo ha iniciado Netanyahu a espaldas de la voluntad de Donald Trump, le había desaconsejado esta acción bélica, y de hecho yo creo que esto se verifica teniendo en cuenta que Donald Trump no está participando, está dilatando una decisión en este sentido cuando, y hay que decirlo con todas las letras, más allá de la propaganda que en muchos casos quiere mostrar un Israel fuerte que está vapuleando a Irán. Y sinceramente veo lo contrario, yo veo un Israel que está siendo vapuleado, vemos ¿Mm? escenas en ciudades como Tel Aviv, como Haifa, como Beersheba, donde las escenas de destrucción que se ven, yo lo decía en Negocios Televisión ayer, en 53 años de vida que tengo, nunca pude observar semejantes imágenes de destrucción en territorio israelí. Nunca. Eh, y Donald Trump, si fuese a intervenir, ¿por qué no interviene ahora? En vez de esperar 2 semanas. En 2 semanas Israel no va a tener con qué defenderse. El famoso Iron Dome, el domo de hierro, el sistema Onda de David, el Arrow, las tres capas de defensa que en un principio interceptaban supuestamente un 92-95% de lo que enviaba Irán, hoy están interceptando entre el 55 y el 60%. O sea, lo que ha mermado la capacidad defensiva de Claro. Israel es tremenda. Entonces, todos estos signos, si estas piezas las va uniendo uno en este rompecabezas, yo veo un Donald Trump bastante pasivo, que tal vez sé el vuelto que, perdón que tengo la voz mal, pero tal vez sé el vuelto que le está pasando Donald Trump a un desafiante eh, Netanyahu que dijo ante esa exigencia que le pedí intervenir juntos, se mandó solo, como decimos acá en Argentina, y tal vez le está diciendo, bueno, bancate el castigo y espera. Si Estados Unidos interviene, hay otras potencias en la región también agazapadas, ¿no? Eh, Estados Unidos en este caso contaría con el apoyo de una parte del mundo árabe. Ahí hay otro enclave interesante también para analizar cuál sería la participación del mundo árabe en este conflicto. Pero por otro lado está Turquía también, que para hablar en criollo hace rato que tiene ganas de involucrarse en un conflicto con Israel y tal vez aquí encuentre la excusa válida para hacerlo. Ya lo advirtió, de cierta manera, su presidente. Pero al mismo tiempo hay un actor que está trabajando sigilosamente, que lo ha hecho así históricamente y que es un enemigo histórico de Irán, que es Gran Bretaña. Los iraníes no le perdonan a los británicos esa hambruna que generaron en el periodo de la Primera Guerra Mundial, donde pretendieron asumir su control de Irán como si fuera una colonia más de Gran Bretaña. Bueno, vemos con esto, Cristian, que por la superficie están los actores conocidos. Ahora, en el subsuelo del entramado, hay otros actores que también ejercen una presión muy importante y que están ávidos de que esto avance para poder otra vez sacar tajada y provecho de una acción bélica. Sí, la injerencia de los británicos en Irán y en toda esa zona fue enorme, anterior a los norteamericanos, por supuesto. De hecho, ha sido tan nefasta la intervención de los británicos en Medio Oriente, como suelen hacer habitualmente estos detestables anglosajones, que parte de la responsabilidad del conflicto palestino-israelí se le debe también a los británicos, ¿no? Ujú. Cuando en la Primera Guerra Mundial, cuando vos bien mencionabas, para hacerse en plena época del auge del sionismo, allá de la mano de Theodor Herzl, a través de la Declaración Balfour, el Reino Unido le promete el establecimiento de un Estado judío en Palestina,
a cambio, por supuesto, del apoyo de la banca hebrea en la Primera Guerra Mundial. Y al mismo tiempo, a través de las gestiones del famoso personaje este Lawrence de Arabia, este británico le promete a las tribus árabes el establecimiento de un Estado árabe en Palestina para que se rebelen contra el Imperio Otomano, que hay que recordar que las tribus árabes, todo el mundo árabe estaba bajo Ujú, la tutela, bajo el dominio del Imperio Otomano. Eh, Gana la guerra y tiene que pagarle con el mismo premio a dos personas distintas, a dos grupos distintos, por decirlo. Entonces, en gran medida, ese hecho es un punto determinante. También hay que recordar que en Irán, cuando se hace el golpe de Estado contra el primer ministro Mossadegh, que era un nacionalista abogaba por los derechos del pueblo iraní, sobre sus riquezas, etcétera, fue derrocado de una forma muy, muy violenta, incluso eso llevó a la detención de este hombre y a su muerte posteriormente, y esto era movido por los intereses de British Petroleum. Entonces, por supuesto que los intereses británicos están subyacentes, mucho más venidos a menos, porque ya no es el imperio que supo ser. Y también el mundo árabe es una situación bastante compleja, es un entramado de muchas traiciones, intereses contrapuestos. Erdogan dice esto en Turquía para hay muchos actores que quieren arrogarse la representación del mundo musulmán, ujú, porque hay que recordar que los turcos no son árabes, son otomanos, entonces hay una cosa entre el mundo musulmán, el mundo árabe, los iraníes que tampoco son árabes, son persas, aparte de que hay un entramado étnico interesante. Quieren también arrogarse esa representación, pero al mismo tiempo son representantes de un grupo extremadamente minoritario dentro del mundo musulmán, que son los chiitas. Y entre estas facciones musulmanas hay que recordar que hay un odio tan grande, tan ancestral, desde la muerte misma del profeta Mahoma, que hace que tal vez muchos grupos musulmanes odien más a los chiitas iraníes que a los judíos, a los israelíes, ujú, eh, que no justifico para nada ningún odio interétnico, interreligioso ni nada, pero solo estamos haciendo un análisis de la realidad. Y esto viene a cuento de lo que vos decías, de cuáles serían las lealtades o no del mundo árabe, etcétera. Y es muy discutible. Y yo he dicho en algunas intervenciones que Irán también ha pecado de una ingenuidad supina, a mi modo de ver, defendiendo ciertas causas que pueden ser nobles o no, si querés podemos hablar de eso también, pero como la de el pueblo palestino, pero que a su vez dentro de los grupos que representan supuestamente al pueblo palestino, está el grupo terrorista Hamas, que no es sunita, perdón, que no es chiita, es sunita, y en alguna de sus facciones son enemigos de Israel, de Irán, perdón. ujú, Y a este grupo fomentó su instalación dentro de la Franja de Gaza el mismo Estado de Israel para debilitar al grupo Al-Fatah, la famosa OLP de Yasser Arafat. En ese mundo, en ese entramado de ese secularismo árabe, panarabista, del baasismo árabe, que era secular y no religioso, y desde lugares como en los hermanos musulmanes, que es de donde viene Hamas, fue favorecido su establecimiento en Egipto por el Imperio Británico y por el nazismo incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para debilitar el nacionalismo árabe secular y fomentar la división a través de estos sectarismos musulmanes. Entonces, cuando cae el gobierno de Bashar al-Assad en Siria hace poco y se establece este terrorista al-Golani del HTS, el Hayat Tahrir al-Sham, declaran que ellos son amigos del Estado de Israel y que sus verdaderos enemigos es Irán. ujú, ujú. Se lo dice abiertamente este grupo que viene de Al Qaeda.
y saluda este establecimiento en Siria, a este nuevo gobierno, con mucha felicidad. Lo saluda Benjamín Netanyahu. ¿Y sabés quién más lo saluda con mucha alegría? El grupo Hamas, oficialmente. Ese grupo al que supuestamente ha recibido ayuda, según dicen, si bien a Irán se le endilga lo del 7 de octubre de 2023 y no tuvo nada que ver, sí dijo que celebraba la acción de la resistencia, lo cual para mí es una barbaridad porque eso fue un hecho terrorista injustificable, pero este grupo terrorista se alegró de la caída del gobierno de Yasser, Bashar al-Assad, Ujú, que era socio y aliado estratégico de Irán. Entonces, esa volatilidad, esas enemistades, ese entramado de traiciones, porque Erdogan, también el turco Erdogan, facilitó que cayera el gobierno de Al-Assad en Siria, junto con el Estado de Israel. Y hay que preguntarse si esto que inició Israel hoy lo podría hacer sin utilizar los cielos de Siria, como lo hace sin ningún tipo de reproche ni queja por parte del terrorista presidente, al-Golani. Entonces es difícil saber lo que va a ocurrir ante una hipotética entrada de Estados Unidos a favor de Israel, abiertamente en contra de Irán. Lo que sí sabemos, y con esto cierro, así seguimos charlando, es que Pakistán, la República Islámica de Pakistán, que Irán no es la primera república islámica que se funda, Irán no es la primera, es Pakistán la primera, si bien no es chiita, es sunita, pero dijo que si a Irán se lo atacaba con armamento nuclear, ellos iban a atacar a Israel con armamento nuclear. Por algo está diciendo esto, porque está sobre la mesa la opción de un ataque nuclear por parte de Israel a ujú. Irán. Y también Corea del Norte se También definió pensó. al lado de Irán, que yo no sé si Corea del Norte habría tomado esa posición pública sin una consulta primero con Moscú. Entonces, el tablero es complejo, pero también es bastante interesante y por el lado de lo que sería los aliados de Rusia y de China es mucho más diáfano el panorama que por parte de esto, de lo que sería el mundo árabe. Trump está en un brete bastante importante por lo que está señalando, ¿no? A esta complejidad que a esta parte del mundo le cuesta entender, se le suma también la intervención subterránea, como veníamos hablando recién de otros actores, de Alemania y Italia, que son proveedores de armamento para Israel a través de la OTAN, ¿no? Bueno, Europa también está en un brete y depende de lo que decida Trump en este momento también, ¿no? Más allá de estos actores que estábamos mencionando, vuelvo a decir, en un entramado que es sumamente complejo. Antes de cerrar con lo de Trump, quería entiendo que a vos te interesa mucho más lo geopolítico, pero en las últimas horas el presidente de Argentina ha dado definiciones que han pasado desapercibidas, pero que son importantes también para entender cuál va a ser el alineamiento argentino en este conflicto, ¿no? Porque abiertamente dijo que Irán era enemigo de la Argentina, refiriéndose a la supuesta participación iraní en los dos atentados, hablamos de la embajada y de la AMIA, cuando a través de distintos trabajos nosotros y distintos colegas pudieron comprobar que en todo caso lo que hubo en esos atentados fue una intervención de actores argentinos, de actores estadounidenses y también del propio Israel. Es decir, es más fuerte la idea de un autoatentado que la participación iraní. Pero esto me parece importante aclararlo porque también hay que situarnos a la hora de entender qué es lo que está diciendo Milei, ¿no? Pero ¿cómo tomas estas apreciaciones tan a las ligeras, resolviendo un alineamiento sin condicionamientos con Israel, chupándole las medias a Trump, mientras Trump no le da importancia a eso, pero al mismo tiempo posicionándose peligrosamente en función de lo que puede llegar a representar una escalada del conflicto aún mayor, teniendo en cuenta precisamente lo que relatabas hace instantes, ¿no? Contando esta intrincada trama geopolítica que viene a lo largo de la historia y que este sujeto, que hoy es presidente de la nación, toma tan a la ligera.
Bueno, a ver, primero, desgraciadamente el pueblo argentino mayoritariamente votó a una persona para la primer magistratura que no está en su sano juicio, a mi modo de ver, no soy un facultativo, pero no es demasiado difícil entender que no esté en sus cabales y aparte es un gran ignorante en cuanto al tema de la geopolítica. Eso lo lleva, como vos muy bien decís, en una situación que es una trampa que le tejen a Donald Trump por parte de Netanyahu, por parte de los neoconservadores belicistas del mismo Estado profundo estadounidense, en alianza con los globalistas europeos. Y el que se dice tan amigo y tan partidario de Donald Trump, parece que ese delirio místico que tiene con el Estado de Israel lo lleva a tomar una posición totalmente irreflexiva, que no tenemos necesidad de meternos en este baile, no hace falta, no hay necesidad y aparte que sinceramente hoy el Estado de Israel y hay que hacer la salvedad y la diferenciación entre los integrantes del pueblo judío, la comunidad Ujú, judía, que en nuestro país es muy grande y es muy importante. Eh, no hay que meter todo en la misma bolsa, ni siquiera al pueblo de Israel. Yo creo que el gobierno de Israel está haciendo barbaridades inenarrables que justamente le hacen un muy flaco favor a lo que era la tradición humanista del pueblo judío. Y este hombre está llevando a la Argentina una situación que no necesitamos involucrarnos en este conflicto. Yo no me atrevería a decir qué ocurrió, qué no ocurrió con los atentados a la embajada y a la AMIA. Lo que sí diría que yo, hasta donde yo sé, no hay nada probado fehacientemente y desgraciadamente que se digan las cosas a la ligera también es producto de un mal manejo político que no viene de ahora, sino que viene de ujú. varias administraciones, comenzando por la de Carlos Menem cuando se llevaron adelante los atentados y después pasando por todo el resto. Todos hicieron desprolijidades, en vez de haberlo encarado de una forma seria y profesional, incluso con el mismo Estado iraní y no dejarse llevar por manejos que tenían que ver con los intereses geopolíticos de Israel y de los Estados Unidos en aquel momento. Así que bueno, en ese punto yo creo que lo de Milei es algo totalmente absurdo que tiene que ver con sus propios eh, no sé ni cómo llamarlo, sinceramente, porque es una persona que realmente es difícil adivinar qué es lo que piensa, pero por su preferencia en cuanto a algo emotivo, algo que no sé por dónde pasa, está involucrando a la Argentina, repito, en un conflicto que no necesitamos y que aparte yo diría que la inmensa mayoría del mundo está alejado está tomando distancia de lo que está haciendo Israel. Entonces, la verdad que, y el mismo Estados Unidos, como le dijimos, el mismo Donald Trump, entonces, la verdad que no se explica demasiado bien lo que tiene en la cabeza Milei. Para finalizar, Cristian, ¿qué, qué crees que podría llegar a pasar si Trump toma la decisión equivocada de intervenir en este conflicto, si termina atacando instalaciones nucleares de Irán y si efectivamente ese involucramiento lleva a desatar una escalada aún más profunda de la situación bélica? Mira, primero, si Donald Trump se deja arrastrar, a ver, a mí lo que me da mucha tranquilidad en ese sentido es que la gente más cercana, la gente que esté en el gabinete de crisis con él, es Tulsi Gabbard, es Steve Witkoff, es Vance, su vicepresidente, es Hexet. Es gente, bueno, Tulsi Gabbard, por supuesto, gente que no es el ala belicista del Partido Republicano, sino más bien todo lo contrario. Y si Trump se deja arrastrar, se va a dejar arrastrar por los que lo traicionaron a él en 2020, por ese ala belicista que integraban y que integran personajes como
Cheney, como Pompeo, como Bolton, como el mismo Pence, el ex vicepresidente. O sea, todos los que lo traicionaron son los que estarían festejando esta decisión equivocada de Trump. Lo que lo haría perder su base electoral, lo haría perder la confianza de su gente, la gente de MAGA, gente de America First, a quienes les prometió que Estados Unidos no se iba a meter más en guerras en el extranjero para favorecer intereses extranjeros. En lo internacional, ¿qué podría pasar? Primero, si él ataca donde está supuestamente, porque todo es supuesto también, Sí. donde supuestamente están estos 500 kilos de uranio en esta planta nuclear que se dice que está a 90 metros de profundidad, con estas bombas antibúnker, que no está la seguridad de que pueda llegar a penetrar a esa profundidad. O sea que si hace un ataque y no es efectivo, sería un papelón. Si lo ataca y es efectivo, generaría una contaminación radioactiva que puede amenazar incluso a Europa y a otros países de la región. Incluso ahí está la región del Mar Caspio, que tiene a varios países, entre ellos Rusia, compartiendo costas del Caspio con Irán. Si se ataca con un arma nuclear táctica, que es algo que ponían sobre la mesa, aunque Trump dicen que se niega totalmente a esa posibilidad, eso podría desatar una respuesta nuclear por parte, ya lo dijimos, de Pakistán o de Ujú. Corea del Norte. Por lo tanto, a ver, también esto me lo preguntaban en Negocios Televisión ayer. Eh, y también Donald Trump tendría que ir a todo, tendría que ir por todo. Si se decide a entrar, tiene que ir por todo, tiene que ir por la destrucción total del programa nuclear iraní, ya sea con fines pacíficos, con fines bélicos, no importa, destruir todo, cambio de régimen, destruir, o sea, descabezar a la República Islámica, lo cual no sería fácil. Estamos hablando de un país con 90 y 92 millones de habitantes, con unas Fuerzas Armadas consolidadas, con la Guardia Revolucionaria muy consolidada. ¿Cómo entras en el terreno? En un país sumamente montañoso, un país que es prácticamente un bastión inexpugnable. Entonces se metería en un baile muy complejo en el cual, repito, si tiene que hacerlo, si lo va a hacer, lo tiene que hacer con todo, no lo puede hacer a medias. Otra que Vietnam. Yo creo que sería un panorama, y aparte, Irán no se va a quedar tampoco de brazos cruzados. Cuando Israel dice, no, destruimos el 30%, el 40% de sus lanzadores, de misiles y esto y lo otro, ¿qué se piensa? Como dijo Putin, las plantas de producción iraníes de armamento están bajo tierra. O sea, ¿qué se piensan? ¿Que no están, que no siguen produciendo? Bueno, O bueno, sea, los que están en declive es la defensa aérea israelí. Irán La ya dijo. capacidad de daño que sigue teniendo Irán, yo creo que no te diría que es inagotable, Ujú. pero que siguen produciendo, siguen produciendo. Tienen misiles hipersónicos, los Fatah, que no tiene Israel, que no tiene Estados Unidos. Sí, dijeron que todavía no usaron la totalidad de su armamento bélico, que esto es solo una especie de ensayo para debilitar precisamente, como estás diciendo vos, la defensa israelí. Es decir, todavía no hemos visto la capacidad de daño que tiene Irán en función de lo que implica su respuesta, y creo que se debe también a cuál va a ser la respuesta que pueda llegar a dar Donald Trump en este momento. Cristian, los interrogantes están planteados. Te agradecemos nosotros, como siempre, toda la semana por este análisis en profundidad, sobre todo para que el público argentino pueda entender en su vasta extensión lo que abarca este conflicto, teniendo en cuenta todas las aristas que están involucradas en el mismo y que no responden precisamente a la propaganda que despliega Occidente, sobre todo aquel Occidente entrelazado con la política globalista. Si te parece, continuamos la semana que viene aquí en Geopolítica por AGN Prensa. Sí, 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 con todo gusto, pero quiero, si me das 30 segundos, Dale, porque dale. lo que decís es tan central y tan importante, que yo incluso no descarto, esto es una teoría, puede ser polémica, pero yo no descarto.
en estos días también lo decía, que Irán le esté dando cierto tiempo a Estados Unidos y Estados Unidos le esté dando cierto tiempo a Irán. A ver, hubieron conversaciones, se sabe, estuvo Witkoff involucrado en los mismos, que es un hombre que yo creo que es de lo más brillante que se ha revelado en la política estadounidense. Y ante esta decisión introspectiva y desafiante de Netanyahu, yo creo que como vos bien decís, Irán no está atacando con todas sus capacidades porque está mostrando lo que puede hacer, pero está dando, no está haciendo algo que lleve a que, no, Estados Unidos tiene que entrar sí o sí. Y tampoco está cerrando el estrecho de Hormuz. Ujú, Es ujú, algo que también sería muy grave para la economía mundial. Y por otro lado, Donald Trump está dejando hacer, está dejando, como yo decía hace un rato, que esté recibiendo un castigo Israel, que no está acostumbrado a recibirlo, que se vea. El otro día dicen que había una discusión en la calle entre un miembro del ejército israelí y uno del Mossad que le decía, ¿cómo no previeron esto? ¿Cómo no previeron? Bueno, no sabíamos que los misiles iraníes podían hacer tal daño. Es un claro, acto de improvisación y de estupidez que yo creo que el pueblo israelí lo tendría que colgar de un árbol en una plaza, Netanyahu, porque por todo lo que les está haciendo perder. Entonces, a mí no me extrañaría que haya un nivel de diálogo por debajo de la mesa entre ciertos niveles de autoridades de Irán y de Estados Unidos en los cuales digan, bueno, dialoguemos y mientras dejemos correr. Yo tengo esa teoría y como bien siempre suelo decir, el tiempo da todas las respuestas, Gustavo, así que seguiremos charlando en la próxima semana. abrazo grande, gracias. Gran abrazo.